Bien, pues muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Les saluda Alonso Rodríguez, editor de este espacio de divulgación, que como lo hemos estado comentando en reiteradas ocasiones, estamos cumpliendo 7 años de estar compartiendo con ustedes, con las personas que nos han acompañado desde junio del 2018, momento en el cual pues comenzamos con este proyecto de divulgación que tiene entre sus objetivos el poder vincular lo que la investigación arqueológica realiza con las comunidades del Valle de Teotihuacán y con las personas en general que están interesadas en conocer más sobre la antigua sociedad teotihuacana e incluso sobre la sociedad actual que habita el Valle de Teotihuacán. Entonces, pues entre esos objetivos, este es uno de los principales y estamos muy contentos y contentas en Teotihuacán en casa de poder estar llevando a cabo este ciclo de conferencias y de tener pues un panel que, como ustedes ya lo notaron, la semana pasada pues abrimos con la doctora Julieta López, que nos estuvo hablando del sitio de Tlalancaleca, Puebla, y esta tarde en la segunda sesión pues contamos con la presencia del doctor Eliseo Padilla, a quien pues le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación a compartir en Teotihuacán en casa y a ser parte de este ciclo de conferencias. ¿Por qué nos inclinamos en abordar el tema del formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán? Porque pues nos decíamos muchas veces, bueno, ya estamos tratando de aproximarnos a entender el desarrollo propiamente de la ciudad y de la sociedad teotihuacana. Posteriormente también se trabajó mucho la parte de lo que pasó después de Teotihuacán en este periodo que le llaman epiclásico, pero quisimos ahora retroceder y preguntarnos, bueno, pero ¿cuáles son los posibles orígenes de esta sociedad? ¿Quiénes están llegando al Valle de Teotihuacán y quiénes están impulsando el desarrollo y el surgimiento de una ciudad tan importante como lo es y como lo fue y como lo es todavía Teotihuacán? Entonces, pues este ciclo de conferencias persigue esos objetivos, aproximarnos, poder tener algunas respuestas que nos permitan pues ir resolviendo esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Los orígenes de Teotihuacán. La sesión de hoy, como les comentaba, pues estará a cargo del doctor Eliseo Padilla y pues él nos va a hablar de Teotihuacán y el intercambio con la cerámica granular. Antes de cederle los micrófonos, voy a dar lectura a un resumen de su semblanza. Él es Eliseo Francisco Padilla Gutiérrez. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2016 es profesor de investigación científica del INA, adscrito a la Subdirección de Arqueología del Museo Nacional de Antropología como curador de las colecciones arqueológicas del occidente de México, donde coordina la catalogación e investigación de dicha colección. Voy a hacer tanto una pausa para dejar que ingresen más personas aquí a Zoom. Una disculpa por esta breve pausa, pero para que todos podamos estar desde el principio escuchando la presentación del doctor Eliseo Padilla. Bueno, continuando con la semblanza, les estaba comentando esta parte del doctor que pues es curador de las colecciones, fue curador de las colecciones arqueológicas del occidente de México y donde coordina la catalogación e investigación de dicha colección. Es profesor de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el 2012 y en el año 2011 fue director de la zona de monumentos arqueológicos El Tajín. En el año 2000 recibe el Premio Nacional de Estudiantes de Arqueología de Lina y en el 2021 mención honorífica en el Premio Alfonso Caso a la mejor tesis de doctorado en arqueología con la investigación, producción e intercambio de la cerámica granular en Teotihuacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, el doctor Eliseo Padilla realiza investigaciones en colaboración con los proyectos interdisciplinarios Chupícuaro, Tecnología Cerámica y Tradiciones y Estilos en Figurillas Chupícuaro con Verónica Garras y Brigitte Fauger y con el proyecto Huacusecha, Michoacán de Gregory Pereira del CEMCA, así como colaboraciones con el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de la UNAM, todos ellos con materiales del Museo Nacional de Antropología. Ha sido cocurador de exposiciones temporales como Malinaltepec 100 años, Chupícuaro, Los pobladores del cielo azul, La ciudad perdida, Raíces de los soberanos tarascos,
y actualmente cerámica, Voces del Barro Antiguo. Pues nuevamente, doctor, le damos la más cordial bienvenida a Teotihuacán en Casa, espacio de divulgación, y pues vamos a escucharle con atención esta tarde de martes 1 de julio desde la comunidad de Santa María Coatlán, desde donde nosotros hacemos esta transmisión. Adelante, doctor, le escuchamos. Gracias, buenas tardes, Alonso, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión y a todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias por estar. Bueno, antes agradecerte, Alonso, la invitación, agradecer a participar en este importante foro de intercambio de conocimiento, de información sobre pues la extraordinaria Teotihuacán, la poderosa Teotihuacán. Entonces, pues genial, voy a compartir pantalla. A ver, esperemos todo bien. Pantalla. ¿Está? Sí, ya está por mostrarse y de todas formas cualquier duda que tenga, pues aquí andamos Muy pendientes, doctor. bien. Muchas gracias, Alonso. Bueno, pues como se titula, como me hizo el honor de presentar, Alonso, la plática del día de hoy, se titula Teotihuacán y el intercambio con la cerámica granular. Es importante, bueno, mencionar que mi acercamiento con la cerámica granular pues se dio hace ya prácticamente un poquito más de 25 años, siendo estudiante y posteriormente como parte del proyecto de la doctora Linda Manzanilla en Teotihuacán. Y creo que no cambió, ¿verdad? La positiva. No, se mantiene la primera diapositiva, doctor. mm, ya le di. Volví a dar. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí, ya la Perfecto. tenemos. Adelante. Bueno, como les comentaba, esto inició realmente hace ya pues un poco más de 25 años, primero como estudiante y luego ya como arqueólogo en los proyectos en Teotihuacán, en Xala y en Teopancasco con la doctora Linda Manzanilla, donde pues tuve este primer contacto con esta cerámica foránea que al ser yo de Guerrero, pues había esta intención porque pues se manejaba esta información de que era una cerámica foránea en Teotihuacán que venía de Guerrero y posteriormente, o casi en esos mismos años, pues tuve la fortuna también de trabajar en Guerrero con el doctor Paul Schmidt y con la doctora Rosa Reina Robles en distintas excavaciones, tanto en Xochipala como en sitios de Chilapa el doctor Paul Schmidt. Entonces, bueno, esta oportunidad de trabajar en estas dos latitudes, pues me permitió acercarme y conocer a esta cerámica de la cual platicaremos el día de hoy. Bueno, el granular, el blanco granular o el granular white, el papá de la cerámica, de esta cerámica, el quien bautizó así esta cerámica, fue George Byland en sus excavaciones en ya también casi 100 años, ¿no? En 1928 en Zacatenco, y justo le llama así por estos baños blancos, baños amarillos claros, con decoraciones rojas, decoraciones marrones sobre estas cerámicas. Entonces tenemos en los finales de los 20, principios de los 30, una cerámica en la Cuenca de México que Josh Byland le llama granular white o blanco granular. Y es esta cerámica que vemos aquí en pantalla, que ahora, bueno, son tiestos de distintas excavaciones de la Cuenca de México, distintas excavaciones también y de otros proyectos en Teotihuacán. Habrá que decir, a lo largo de esta presentación, iré mencionando que bueno, este trabajo es resultado de la suma
pues, de la colaboración con muchas personas y con muchos proyectos, ¿no? He tenido la fortuna, así como mencioné los proyectos de Guerrero con la doctora Rosa Reina y el doctor Paul Schmidt, pues he tenido la oportunidad de poder acceder a colecciones de distintos proyectos, tanto en la Cuenca de México como en Teotihuacán y en Morelos, que a lo largo de la presentación pues haré mención a ellos y de antemano pues el agradecimiento a cada uno de estos arqueólogos, arqueólogas con las cuales he participado. Bueno, entonces tenemos este blanco granular que llama así Josh Byle. Y prácticamente en esos años se va a empezar a identificar y a reconocer esta cerámica en Teotihuacán. Entonces, es el propio Josh Bailan quien la va a reconocer en algunas de sus trabajos en San Sebastián y en San Francisco Mazapa. Entonces, el propio Josh Bailan reconoce que existe esta cerámica que él había identificado previamente en sus excavaciones en la Cuenca de México. Casi al mismo tiempo, Linné también identifica esta cerámica, dice que es la cerámica que Josh Bailan llama granular, pero algo interesante o de los primeros aportes que va a hacer Linné de la información que nos va a empezar a dar sobre esta cerámica es que Linné dice, esta es una cerámica foránea, esta no es una cerámica, no es una pasta de la Cuenca de México y tampoco son formas que correspondan a la cerámica teotihuacana. Entonces, es de los primeros aportes importantes del INE y además nos dice el INE que son vasijas de traslado, que son vasijas para transportar algo al interior de ellas. Posteriormente, Paul Tolstoy, ya en sitios de la Cuenca de México como Cerro Portezuelo, él ubica que es una cerámica que solo está en contextos de época teotihuacana. Todavía no nos dice las fases que hoy conocemos, pero sí identifica que es una cerámica que solo se ubica en contextos teotihuacanos. Posteriormente, los aportes de Sejourné, de Florencia Müller, de Evelyn Rattray van a enriquecer la información sobre esta cerámica tan importante en Teotihuacán. Por ejemplo, Sejourné la va a llamar, ella no la va a llamar granular, ella la va a llamar cerámica rosa, pero va a ser parte de esta nomenclatura con la cual poco a poco vamos a conocer esta cerámica. Y algo importante que nos dice sobre esta cerámica es que ninguno de estos fragmentos estuvo en contacto con el fuego. O sea, nos empieza a dar referencias de que no es una cerámica, no son vasijas asociadas a la cocción de alimentos. Florencia Müller, por su parte, la llama rojo sobre rosa blanco, que también es parte de la nomenclatura que hoy en día, sobre todo en Morelos y también en Teotihuacán, vamos a conocer a esta cerámica. Y es Florencia Müller la primera que va a decir Linné nos dijo que era una cerámica foránea, no nos dijo de dónde. Florencia Müller nos dijo es una cerámica que proviene de Morelos o Guerrero. Sobre todo porque Florencia Müller conocía materiales de Morelos y conocía también materiales de Guerrero. Entonces ella vio esta asociación con estas áreas y ella es la primera en proponer que esta cerámica viene de estos lugares, ¿no? Y otra cosa sumamente importante que nos refiere Florencia Miller sobre la cerámica granular, ella nos dice que es la segunda cerámica foránea después del anaranjado delgado. Hoy sabemos que es así en las fases Tlamiminolpa y Xolalpan, pero si bien, como veremos en un momento, en fases previas la cerámica granular tuvo una frecuencia mayor que el anaranjado delgado en el preclásico superior, justo antes del apogeo de Teotihuacán. Y bueno, Evelyn Rattray dentro de la secuencia que ella propone para Teotihuacán, pues incluye a esta cerámica foránea con las variantes, distingue estos cambios también a lo largo de las fases que conocemos ya para Teotihuacán. Y algo importante es que ella va a incluir las almenas y los caracoles. Hay que decir que la forma principal del granular en Teotihuacán son
las ánforas. Son vasijas, ánforas o cántaros, según la nomenclatura que usemos. Son vasijas cerradas, vasijas que posiblemente, como veremos, fueron vasijas de almacenamiento, vasijas de traslado, vasijas de transporte, y además de eso, Evelyn Rattray agrega que las almenas o remates arquitectónicos de barro fueron elaborados con la cerámica granular. Hoy también estamos de acuerdo con Evelyn Rattray, se han hecho análisis de composición y petrografía de fragmentos de almenas, y corroboramos esta propuesta, que además de manera visual, pues era algo que podía corroborar. Nuevamente, ya también plantea que un lugar entre Morelos y Guerrero puede ser el origen de esta cerámica, y que propone que por su porosidad pudo servir para almacenar agua. Una propuesta con la cual también que coincidimos, si bien hay una amplia gama para la cual pudo haber funcionado la cerámica. Una de sus funciones importantes debió ser la de almacenar agua. Y bueno, la cerámica granular entonces se encuentra en toda la ciudad, se encuentra tanto en los conjuntos centrales, en las partes importantes, en contextos tan a nivel ritual tan importantes como lo es el túnel de la serpiente emplumada, y al mismo tiempo en conjuntos centrales, pero también en conjuntos periféricos. Entonces es una cerámica que pues vamos a ver que en ciertas formas, sobre todo las formas domésticas, van a tener un acceso bastante poco restringido con esta distribución. Entonces aquí vemos tinajas, vemos ánforas, ahorita veremos la temporalidad de ellos, los caracoles y las almenas como formas muy particulares, muy especiales de esta cerámica granular. Como he referido, pues se encuentra también distribuida en la Cuenca de México. Estos son los sitios principales que he ubicado, y también de los cuales he revisado algunos materiales con cerámica granular. Siempre en la Cuenca de México están asociadas, bueno, para las fases Tlamimilolpa y Xolalpan, están asociadas a los complejos teotihuacanos. No he ubicado la cerámica granular más allá de estos sitios de Hidalgo que están en el mapa, de Tizayuca, de Acoculco, más allá no, tampoco más lejano México, o hacia Puebla, ¿no? Pero siempre como parte del complejo teotihuacano, y como ya refería Tolstoy, después de la caída de Teotihuacán, esta cerámica deja de estar presente en la Cuenca de México. Bueno, por otro lado, ahorita vimos esta secuencia, esta historia de cómo se fue planteando, proponiendo esta cerámica en Teotihuacán. Por otro lado, tenemos otra cerámica que es también llamada blanco granular en Guerrero. Entonces, al tener esta cerámica blanco granular en Guerrero, es que se empezó a asociar Teotihuacán, cerámica foránea, con esta cerámica en Guerrero. Ahora es importante mencionar, cuando decimos Guerrero, pues Guerrero es grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Guerrero, en qué parte de Guerrero está esta cerámica, en las costas, en el centro, porque también, bueno, Guerrero comparte frontera con Morelos, y aquí a través de Morelos nos acercamos a la Cuenca de México. Entonces hay que precisar en qué parte de Guerrero está esta cerámica. Entonces, el granular en Guerrero, o el blanco granular en Guerrero, es una cerámica que se ha identificado de manera especial en lo que conocemos como el área Mezcala, el centro y el norte de Guerrero. Y así como Rosarina ha propuesto características especiales a nivel arquitectónico, a nivel de lapidaria, a nivel de figurillas, también han integrado a la cerámica granular como parte de
estas características que definen a esta importante región cultural mesoamericana, la región mezcala en lo que hoy es Guerrero. Y tenemos estas principales nomenclaturas para esta cerámica, lo que trabaja Robert Barlow, que es el primero que la va a mencionar, Paul Schmidt en Xochipala, Henderson, Rosa Reina Robles, Rafael Fierro. Paul Schmidt, por ejemplo, él va a identificar que esta cerámica está en toda la secuencia prehispánica de Guerrero, desde el preclásico, medio, hasta el posclásico, ¿no? En Xochipala. Posteriormente, en las excavaciones de Baño Negro en Chilapa, va a identificar que también está desde el preclásico temprano, relacionada, asociada con materiales olmecas. Por su parte, Rosa Reina Robles en Xochipala va a distinguir, si bien Paul Schmidt ya había dicho que había más de 4 pastas diferentes con las que se está trabajando esta cerámica, Rosa Reina Robles va a marcar su clasificación en estas cuatro pastas importantes: blanco granular, rincón, doméstica y dura, una clasificación con la cual, bueno, que aprendí de ella y con la cual pues también sigo yo aplicando, y además estoy de acuerdo con esta separación de pastas que Rosa Reina Robles hace para el granular de Guerrero. Por otro lado, la clasificación de Rafael Fierro también es sumamente especial. Estas losas que él separa van a coincidir después también con esta separación de granulares que yo he realizado, ¿no? Y que identifican muy bien. La separación de Rafael Fierro es importante porque su clasificación la realiza en Cuetlajuchitlán. Entonces, un sitio justo que va a estar entre la frontera, entre los sitios Mezcala y los sitios de Morelos y la Cuenca de México. Entonces, en Cuetlajuchitlán vamos a encontrar tanto cerámica de la región Mezcala como, bueno, blanco granular de la región Mezcala, pero también, estoy adelantando, estoy haciendo spoiler, pero también cerámica de Morelos, ¿no? Que va a ser, como veremos en esta presentación, otro granular. Entonces, Rafael Fierro va a distinguir en estas 3 losas de manera natural. Su separación va a coincidir con estos grupos, grandes grupos de cerámica granular. Entonces, por otro lado, entonces tenemos estas dos, dentro de esta historia, dos cerámicas importantes. El granular de Guerrero, que define, que es parte propia del área mezcala, y por otro lado, un granular que está en la Cuenca de México, que está en Teotihuacán. Y en medio de Guerrero y en medio de Teotihuacán están los sitios de Morelos. Entonces, ¿qué nos dicen los investigadores de Morelos acerca de esta cerámica, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que ya George Bailand también la había ubicado ahí cerca de Cuernavaca. Ken Hirt la va a llamar, va a distinguir eh, dos grupos. Esto es un aporte importante de Ken Hirt: el blanco granular y el rosa sobre el blanco granular. Ya está separando el blanco granular del preclásico superior y el granular del clásico. Y Giselle Canto, con toda una serie de investigaciones importantes en Morelos, va a reconocer una variedad impresionante de tipos que comparten pastas. eh, Hay pastas también diferentes, como veremos en un momento, algunas pastas que se separan, que se van a compartir con sitios del norte de la región Mezcala, pero que sobre todo van a distinguirse por sus acabados de superficie. Y aquí, dentro de la clasificación de Giselle, vamos a empezar a separar el blanco granular, el negro sobre blanco granular y el rojo rosa sobre granular, que son los granulares que vamos a encontrar en Teotihuacán. Aquí en este mapa, estos sitios de los valles de Morelos, ¿no? Por ejemplo, hacer precisión en Yautepec, el valle de Yautepec y los sitios importantes del sur, como la Mezquitera, como el Rancho, como Altavista, y del otro lado, Las Pilas, San Ignacio, que van a ser asentamientos grandes. Aquí hay que decir algo importante: van a ser sitios grandes
con interacción teotihuacana enorme, o sea, sitios con talud tablero, sitios con complejos cerámicos teotihuacanos, sitios con cerámicas locales que van a reproducir, que van a imitar cerámicas teotihuacanas, figurillas teotihuacanas. Entonces, estos sitios de Morelos, sobre todo durante las fases Tlamimilol-Picholalpan del centro de México, pues van a estar dentro de en boga con la cultura teotihuacana, no así lo que está pasando con los sitios de Guerrero en el área mezcala, si bien nos hace falta conocer mucho de ellos durante el clásico temprano. Entonces, algo importante hay que puntualizar lo que Ken Gir está diciendo para los sitios del oriente de Morelos, ¿no? De manera particular en la cuenca de la Matzinac. Ken Gir distingue estas dos cerámicas, un blanco granular, un rosa granular, que van a ser los dos tipos que vamos a encontrar en Teotihuacán, y él hace este énfasis de que es una cerámica muy similar a Teotihuacán, con motivos idénticos a Teotihuacán, y hace mucho énfasis en el impacto de Teotihuacán en los sitios de Morelos. Pero con todo esto, Ken Gir dice que el origen de esta cerámica es desconocido y presenta nuevamente que debió de estar su origen en sitios de Morelos o en sitios de Guerrero, ¿no? Bueno, entonces casi que Nijir nos estaba diciendo, pero había que hacer más análisis y había que desenredar algo importante que ahorita mencionaremos. Entonces, los investigadores de Morelos acerca de dónde viene esta cerámica, por ejemplo, este grupo de Bailan, Ken Hiran, Cyphers, Silvia Garza, Norberto González, Smith, señalaron el carácter foráneo del granular en Morelos y vincularon siempre esta cerámica con el granular de Guerrero, pero bien marcaban una semejanza con el granular de Teotihuacán y el granular de la Cuenca de México. Y por otro lado, Florencia Müller, Giselle Canto, Lisa Montiel y Evelyn Ratray sí hacían énfasis en que un área entre Morelos y Guerrero como la posible zona productora de estas vasijas. Entonces, como veremos antes, un problema importante cuando hablamos de la cerámica granular en Teotihuacán, pues es definir, y ha sido definir la procedencia de esta cerámica foránea. Entonces, tenemos un área de distribución, como vemos aquí en el mapa, que abarca Teotihuacán, la Cuenca de México, como lo vimos en el detalle, pero también los sitios del centro y del norte de Guerrero dentro de esta amplia distribución de cerámicas granulares. Entonces, eh, ¿qué había que hacer? Recordar que el granular en Guerrero estaba desde el preclásico temprano, desde asociado con materiales olmecas. Entonces en Guerrero teníamos una tradición muy amplia, y por otro lado, en Morelos, como veremos un poco más adelante, el granular se hacía presente hasta el preclásico superior. Entonces, a raíz de esta problemática, realicé mi tesis de maestría eh, solo con estudiando el granular de Guerrero. Desde que estaba yo en Teotihuacán con Linda Manzanilla y en los granulares que yo estaba trabajando con el doctor Paul, no me veía que algo había, que no eran iguales, que se parecían pero no eran idénticos, ¿no? Entonces había que estudiar, había que identificar, había que definir esta cerámica, pero antes de la composición, definirla en sus formas y definirla en sus decoraciones para poder hacer estudios más finos con formas identificadas y con decoraciones identificadas. Entonces, em,
gracias a los materiales del doctor Paul Schmidt en Xochipala y de otros materiales comparativos de otras excavaciones en Chilpancingo, en Chilapa, en Buenavista de Cuellar, en Guerrero, realicé mi trabajo de maestría donde propuse esta secuencia del granular en Guerrero, distinguiendo formas y decoraciones a través del tiempo, también a nivel tecnológico y a nivel también de identificación de pastas, como ya he referido. Entonces, al distinguir formas y al distinguir decoraciones a lo largo de toda la secuencia prehispánica donde estaba presente, permitió ver que realmente a nivel de formas y decoraciones, la cerámica de Guerrero, el granular de Guerrero, no era igual al granular de la Cuenca de México y al granular de Teotihuacán. Por ejemplo, aquí tenemos ánforas del preclásico, ánforas antropomorfas, y tenemos aquí ánforas también antropomorfas que además no coinciden temporalmente. Las ánforas de Guerrero son más tempranas los tiestos que estoy presentando aquí del preclásico superior son del preclásico superior, pero no coinciden en tiempo, y vemos diferencias a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos los bordes son distintos, los ojos son distintos, las narices son distintas, etcétera, y que todo eso nos habla como parte de un proceso de manufactura de las piezas, ¿no? Que lleva un proceso distinto y un resultado también de la misma manera. Y bueno, las vasijas del clásico temprano, ahora que tenemos, bueno, esta pieza completa, que el borde está reconstruido de manera digital, si bien tenemos muchos tiestos que nos permiten hacer esta reconstrucción, vemos que son vasijas diferentes a nivel de forma y a nivel de decoración, ¿no? Entonces, a priori planteamos que la cerámica granular de Guerrero es distinta a la cerámica granular del centro de México, ¿no? Completamente distintas. Eso había que comprobarlo también, o hubo que comprobarlo con análisis arqueométricos de composición y otro tipo de análisis. Entonces, a partir de esto, se planteó mi tesis de doctorado. Después de haber revisado el granular de Guerrero, ahora sí ver qué está pasando con el granular de Teotihuacán, ya con este conocimiento de cómo es el granular de manera muy fina en Guerrero, qué está pasando con el granular de Teotihuacán y cuál sería el posible origen de esta cerámica. Bueno, aquí un poco de cómo está la cuestión de el muestreo que hice en diferentes sitios, tanto en Guerrero, tanto en Morelos, tanto en la Cuenca de México. Y bueno, y en este mapa de Milon, que todos conocemos, pues presento los diferentes conjuntos, lugares, puntos, donde algunos con mayor énfasis, pues tuve oportunidad de revisar materiales, y otros únicamente a nivel bibliográfico, a nivel de informes, pero todos estas ubicaciones pues constituyen el corpus general de esta investigación sobre el granular de Teotihuacán. Entonces, tenemos que la secuencia, como lo veremos enseguida, la secuencia general del granular y sus diferentes tipos en Morelos con la secuencia del granular en Teotihuacán y la Cuenca de México coincide a nivel tipológico, en formas y en decoraciones, no así con la secuencia del granular de Guerrero del área Mezcal. Aquí un poco de las frecuencias para ver qué tan frecuente tenemos a este tipo para plantear posibles lugares. Vemos que en los sitios de Morelos puede alcanzar hasta más de un 80% la frecuencia, si bien puede ir desde un 1, en fin, ¿no? Y aquí también en sitios de la Cuenca de México, las frecuencias rondan entre 1, 3%, 4%, pero es importante analizar también
la frecuencia del granular, no solo respecto del total cerámico, sino respecto del material foráneo. Por ejemplo, vamos a ver en algunas muestras que llega a ser arriba del 50%, ¿no? Y en esos casos superando al anaranjado delgado, sobre todo en sitios del preclásico superior antes del apogeo de Teotihuacán. Y aquí vemos en un resumen demasiado abrupto la frecuencia de granular en términos muy generales en Teotihuacán y pues ronda entre el 1% y el 2% del total cerámico y el porcentaje del foráneo ya entre un 9 y un 35%. Y como vemos, es realmente, podemos marcarlo como un porcentaje alto en Teotihuacán en las fases más tempranas. Entonces, en Morelos, como ya mencionamos, sobre todo gracias a los trabajos de Giselle Canto, también Ken Hirt, sabemos que la cerámica granular en Morelos está presente en el preclásico superior, mientras en Guerrero tiene ya una secuencia bastante amplia desde el 1000 antes de Cristo. Este otro granular está presente en Morelos a partir del 400 antes de Cristo, pero también una secuencia hasta el posclásico en estos complejos cerámicos que Giselle Canto define en Olintepec, en Las Juntas y en Puente de Ixtla. Y en este cuadro presentamos esta asociación temporal del granular en las fases teotihuacanas, en los complejos de Morelos y bueno, también la correspondencia con los sitios de Guerrero. La propuesta, a partir del estudio que hemos realizado, es que más allá de ver diferencias a través de las fases teotihuacanas que conocemos, podemos separar el granular en tres tradiciones. Una tradición temprana, ¿no?, que podemos plantear desde Ticomán, como Josh Cowell ya había dicho, desde Ticomán en la Cuenca de México, Patlachique, Tzacuali, una tradición intermedia, Micaotli, Tlamimilolpa temprano, donde vamos a tener elementos de la tradición temprana y donde se van a gestar los elementos de la tradición tardía, y una tradición tardía ya con este apogeo del Teotihuacán en Tlamimilolpa tardío y en Xolalpan con el rojo rosa granular. Bueno, como he mencionado, esto es el granular en la Cuenca de México en las fases más tempranas. Y dentro de el contexto de esta reunión del origen de Teotihuacán y de estos primeros elementos, pues hacer énfasis en que el granular en la Cuenca de México está presente antes del apogeo de Teotihuacán. Como hemos visto, está en Morelos desde el 400 antes de Cristo, y esta cerámica que se está manufacturando en Morelos, este granular que se está manufacturando en Morelos, está teniendo una distribución en la Cuenca de México ya en estos sitios como Zacatenco, como Tlatilco, en la época ya de finales del Preclásico, en otros sitios como Tetelpan y sobre todo en Cuicuilco. Entonces es importante mencionar que antes del apogeo de Teotihuacán, esta cerámica está presente en la Cuenca de México, y Teotihuacán seguramente, posiblemente retoma estas redes, retoma estas rutas, y el propio Teotihuacán, antes de su apogeo, está también recibiendo esta cerámica que va a ser muy apreciada en tiempos posteriores, ¿no? ¿Y por qué debió ser muy apreciada? Como veremos, pues por esta parte utilitaria de esta cerámica. Una cerámica eh, que no es pesada, una cerámica que va a ser, por su no porosidad,
va a mantener también los alimentos frescos, como veremos con algunos análisis que hemos realizado, y eh, pues va a estar aquí con estas frecuencias entre el 1, alcanzando también hasta el 14%. Y en este momento del preclásico superior, la cerámica granular va a tener una frecuencia mayor que el anaranjado delgado. Y esto pues debe ser muy significativo cuando hablamos de los bienes que Teotihuacán está controlando y los bienes que están circulando también en la Cuenca de México. Entonces, estas observaciones pues considero que son fundamentales dentro de esta temática del surgimiento de Teotihuacán y cómo dentro de este desarrollo va a apropiarse también de estas rutas y de estos materiales que ya están presentes en la Cuenca de México antes de su apogeo. Por ejemplo, ¿no? Cuicuilco va a ser importante con presencia de cerámica granular en toda la secuencia del preclásico superior desde estas últimas fases de Cuicuilco, ¿no? O sea, los materiales granulares en Cuicuilco van a corresponder eh, pues a estos años previo a su abandono, con estas formas, con estos tecomates y con estos bordes de cajetes que vamos a encontrar también en Morelos, ¿no? Aquí, bueno, vemos ejemplos de las ánforas negros sobre granular que pues van a caracterizar los últimos años de Cuicuilco. Entonces, Teotihuacán, para las fases más tempranas, el, el- el granular, sabemos que existe pues un problema importante para identificar contextos tempranos. Hay una disculpa, dice Patlachique, Tzacuali, en la redacción, ahí en error de dedo. En la pirámide del Sol, con los trabajos de Smith y Rattray, ubicamos los materiales granulares más tempranos para la fase Patlachique, pero sobre todo ya vamos a encontrar granulares de manera generalizada, como nos dice Cowell, Ian, Robertson, y también los trabajos de Yuli Gazola, sobre todo en Preciudadela. Entonces, ya para la fase Zacuali, vamos a encontrar ya una distribución realmente amplia del granular en Teotihuacán con presencia desde la fase Patlachique, ¿no? Hay algunos datos, un 5% de la frecuencia total, y esto que hemos señalado de manera constante, que en estas primeras fases la frecuencia del el granular como material foráneo, pues es más del 50%, ¿no? Es importante decir que estamos haciendo esta asociación solo como material foráneo, ¿no? Porque pues habría que ver que las funciones son distintas entre el anaranjado delgado y la cerámica granular, ¿no? Aquí esta parte eh, tendría que ver más bien con el control y la circulación de estos materiales a nivel de materiales foráneos, ¿no? Sin que necesariamente haya una asociación entre ellos a nivel de función, ¿no? Reiteramos las formas, ánforas antropomorfas también y ollas. Entonces, como ya distinguía Ken Hirt en Morelos, tenemos un blanco granular para las fases tempranas y un rojo rosa sobregranular para las fases tardías, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos del blanco granular de las fases tempranas. El blanco granular, si se le pone en decoración negra, será negro sobre blanco granular, pero tenemos prácticamente los mismos, es la misma pasta, tenemos las mismas formas, em, eh, con estos cambios de nomenclatura a partir de la decoración. Entonces, ¿qué formas tenemos? Tenemos estas ánforas antropomorfas que ya hemos mencionado. Aquí algunos tiestos comparativos entre Morelos y Teotihuacán.
donde vamos a encontrar que son las mismas formas o formas prácticamente semejantes, iguales, ¿no? Otra forma importante son las tinajas, las grandes tinajas, aquí con un ejemplar del Museo de Cuernavaca y con tiestos también de Morelos, que también encontramos en Teotihuacán, y ejemplos de ánforas del negro sobre blanco granular de estas fases tempranas. Destacar estas formas muy especiales de excavadas en Morelos, donde empezamos a ver también esta diversidad de formas, ¿no? Cuando hablamos de las regiones productoras, podemos pensar, plantear, decir que en las regiones productoras tenemos una mayor diversidad de formas, como estas formas de tradición temprana que el equipo de Mario Córdoba y Carolina Mesa han trabajado en Morelos. Retomamos la tipología de Giselle Canto para estos otros tipos en Morelos, como el anaranjado sobre granular, con estas grandes vasijas, que de manera muy difícil vamos a encontrar en Teotihuacán, ¿no? Una vez la doctora Yuli Gazola platicábamos sobre un tiesto de anaranjado sobre granular que tenía pasta granular, pero el acabado era distinto. Entonces, correspondía a estas otras cerámicas que están granulares, que están en Morelos, pero que no las están requiriendo en Teotihuacán. ¿Por qué? Porque tienen otras vasijas, otras vajillas con las cuales sustituyen las funciones de estas cerámicas en Morelos. Aquí, bueno, retomamos esta secuencia de la tradición temprana, de la tradición intermedia y de la tradición tardía del granular. Entonces, la tradición intermedia es sumamente importante porque en la tradición intermedia entre Micaotli y Tlamimilolpa temprano, vamos a encontrar el abandono de estos tipos tempranos, del blanco granular y la decoración negra de los tipos tempranos, las formas tempranas, y este cambio hacia otra forma, otras y decoraciones de este granular que llamamos rojo rosa sobre granular. La pasta sigue siendo la misma, la pasta sigue siendo la misma, cambian las decoraciones y también hay cambios en forma, si bien siguen siendo ánforas y vasijas cerradas. Y en esta tradición se va a gestar el tipo rojo rosa sobre granular, que es el tipo característico, que es el granular característico del clásico temprano en Teotihuacán y en la Cuenca de México, ¿no? Aquí algunos ejemplos del rojo sobre granular. Obviamente, cuando hablamos, repito, de Guerrero, hay que decir de qué parte de Guerrero estamos hablando. La parte más lejana del área mezcala, como Cuetlajuchitlán y sitios limítrofes con Morelos, pues van a compartir también estos granulares de los sitios de Morelos, como en estas dos fantásticas vasijas somorfas de granular de Morelos. Otro tipo del granular que marca esa transición con base en la propuesta de Giselle Canto, el rojo sobre crema granular y esta diversidad de formas. Aquí hay que enfatizar esta diversidad de tipos y diversidad de formas que existen en Morelos que no están llegando a Teotihuacán. Entonces, hay formas, hay tipos granulares que solo están en Morelos y solo ciertas vasijas muy específicas, como son las ánforas blanco granular y rojo rosa granular, son las que se están intercambiando en la Cuenca de México y son las que están llegando a Teotihuacán, ¿no? Aquí ejemplos de esta cerámica de transición entre las fases tempranas y las fases tardías, donde aparecen estos motivos de red y estos motivos de flecos que van a caracterizar al granular de Tlamimilolpa y de Xolalpan. Hacer énfasis también en que en los sitios de Morelos eh, se reproducen formas teotihuacanas con cerámica granular, ¿no? Vasos, trípodes,
bueno, obviamente van a estar las almenas y bueno, ya aquí presento al famoso rojo rosa sobregranular propio de la tradición tardía con ánforas y con estas decoraciones características, ¿no? Aquí ejemplos tanto de Morelos, de Teotihuacán y de otros sitios de la cuenca de México, ¿no? A nivel de pastas, la cerámica granular de Teotihuacán y la cuenca de México se va a distinguir por unos puntos negros, ¿no? Que están presentes en su pasta, que por estudios de petrografía sabemos que son piroxenos y que son anfíboles, ¿no? Y que van a ser distintos de los puntos negros de otras cerámicas granular de Guerrero. Ejemplos de las decoraciones que van a caracterizar el rojo rosa sobre granular, la flecha, la pluma o la espiga, que han sido nombres que les han dado Kenjir, Giselle Canto, Florencia Müller, y peines, flecos o zacates, que también motivos que han llamado así Florencia Müller y Evelyn Rattray. El motivo de red, que también va a caracterizar, como hemos visto desde la parte de la transición. A nivel de morfología podemos decir muchos detalles, como la forma de los bordes, ¿no? Y aquí unos bonitos ejemplares del Museo Nacional de Antropología de sitios de Cerro de Tacuache en Puebla, muy cercano a los sitios de Morelos. Y bueno, las almenas y caracoles, que es otra historia, no profundizaremos mucho de ella en cuanto a la iconografía y las propuestas que hemos hecho en torno a ello, solamente enfatizar que con cerámica granular de Morelos se están elaborando estas piezas, ¿no? O sea, no es nada casual que además de Teotihuacán existan almenas granular y fragmentos de almenas granular en los sitios de Morelos. Entonces, con todo esto, después de toda esta puesta sobre la mesa de formas, de decoraciones a través del tiempo, de granular en Guerrero, en Morelos y en la Cuenca de México, pues hicimos este análisis arqueométrico siguiendo las propuestas del doctor José Luis Rubalcaba y el apoyo del doctor José Luis Rubalcaba en su laboratorio para los diferentes o gran parte de los análisis que se hicieron de manera fundamental, pues a nivel de microscopía, PIXE, difracción de rayos X, por ejemplo, a nivel de fluorescencia en ultravioleta, vemos que los engobes del granular temprano tienen otro tipo de fluorescencia que los engobes tardíos y que los engobes de Guerrero. Entonces también planteamos a nivel tecnológico cambios que se están dando. Si bien las pastas se conservan, los engobes cambian. Los engobes de los tipos del preclásico superior son distintos a los acabados y los engobes o las barbotinas del clásico temprano y del rojo rosa e granular. A nivel de pastas, pues tenemos toda esta batería de comparativa entre las pastas de Guerrero y las pastas de la cuenca y de Teotihuacán. Si bien a nivel de forma y decoración estamos viendo que son distintos, hay que comprobarlo desde las pastas y desde los análisis arqueométricos. Aquí un comparativo a nivel de microscopio entre las pastas de Morelos y las pastas de granulares de la Cuenca México, como Ayotla, como Colman, y sitios de Teotihuacán como Xala, como Teopancasco, donde vemos que son prácticamente idénticas con la presencia de los anfíboles y de los piroxenos. Entonces, a través sobre todo del análisis de PIXE, se pudieron hacer estos grupos, 7 grupos, 3 grupos, estos que se están marcando con estos círculos, que son tiestos de Guerrero, y las muestras en cuadritos y en triangulitos son las muestras de Teotihuacán y de los sitios de Morelos. Entonces vemos que sí, sí se agrupan a nivel de composición elemental 2 grupos. Sabemos que es difícil
analizar cerámica porque estamos hablando de tierra, pero a través de elementos traza como arsénico, azufre, níquel, fósforo, manganeso, pudimos identificar estas separaciones, ¿no? Que aquí en una manera más gráfica se distinguen ya a nivel de composición elemental. Y a nivel petrográfico también vemos esta diferencia entre las pastas de Guerrero, la pasta Rincón, la pasta blanco granular, entre la pasta del rojo rosa granular y este es otro grupo, el grupo 4 que es un grupo muy especial, que es un grupo del sur de Morelos y del norte de Guerrero, que lleva como otra dinámica también ahí de granulares, pero que ellos no están llegando a la Cuenca de México. Entonces, es el grupo petrográfico 3 que vemos aquí en pantalla, este blanco granular del preclásico y el rojo rosa granular del preclásico elaborado con la misma pasta, ¿no? O sea, en Teotihuacán hay cambios entre la tradición temprana y la tradición tardía a nivel de formas y a nivel de decoraciones, de acabados, a niveles tecnológicos, pero la pasta se conserva, la composición de la pasta es la misma. Bueno, aquí ejemplos de entre Ayotla, entre Xala y entre Morelos, prácticamente idénticos a nivel de las plagioclasas, anfíboles, piroxenos y fragmentos de origen ígneo. Bueno, aquí un poco cómo se conserva a nivel de la petrografía, los grupos también, cómo se distinguen, los triangulitos naranjas, pues es el granular de la Cuenca de México y de Morelos. Entonces, con todos estos estudios y observaciones, y sobre todo a través de la petrografía, de los análisis de Esperanza Lugo y el profesor Serafín Sánchez, se propone que esta cerámica granular de la Cuenca de México eh, procede de dos horizontes B como donadores, uno de origen ígneo intermedio con fragmentos de andesitas y olivinos donde están presentes estos materiales que vemos a nivel microscópico, y otro con materiales de origen sedimentario de roca caliza con carbonatos de calcio asociados a cuarzo. Entonces, esto es algo preliminar, pero lo que vemos en la petrografía coincide con la parte geológica de los valles de Morelos. Hay que hacer más análisis, hay que hacer más investigaciones, también trabajo de campo, análisis in situ de lo que se propone, en, toma de muestra, perdón, de los lugares que se proponen y se proponen como posibles centros, lugares de apropiación del material, o sea, bancos de materiales al norte del Valle de Yautepec, al sur de Tlaltizapán y una amplia región al oriente de Las Pilas y San Ignacio. Por ejemplo, las petrografías de los materiales de Guerrero coinciden con la parte geológica de los sitios de Guerrero. Y aquí, bueno, esta es una buena propuesta de estos lugares. Y puede haber más de uno de estos lugares donde se propone como apropiación de la materia prima. A nivel tecnológico también se han hecho otros estudios, ¿no? Sobre todo de estas propuestas de cadenas operatorias, de las propuestas de la escuela francesa, donde vemos que en términos generales se están elaborando de la misma manera, a través de un adelgazamiento o estiramiento de rollos para las grandes vasijas, como vemos en esta radiografía de una vasija granular del área Mezcala, pero vemos también no solo a nivel de composición, sino también a nivel tecnológico. Hay diferencias entre el granular de Guerrero y el granular de Morelos y la Cuenca México, que son a nivel tecnológico iguales, ¿no? Estos rasgos de los artesanos que podemos distinguir que las vasijas no se están haciendo igual en una región o en otra, ¿no? Por ejemplo, aquí la manera, la unión entre el cuerpo y el borde, pues es muy particular y quedan estas marcas que podemos distinguir como parte de esta manufactura, ¿no? Algo que me pareció sumamente importante
al momento de revisar estos materiales es que los granulares de la Cuenca de México se agrietan mucho, mientras los granulares de Guerrero tienen otras superficies internas, ¿no? Y de acuerdo con Ru, esto corresponde a lo que ella llama grietas de desgarre, que tiene que ver con la humedad que se está haciendo entre una vasija y otra, ¿no? Que nos está hablando de este proceso tecnológico a través del tiempo, estos pequeños detalles en la manera de elaborar la cerámica que nos van a hablar también de estos diferentes estilos y diferentes lugares de manufactura. Entonces, mientras lo del centro de México se agrieta porque tiene poca humedad al momento de su manufactura, los tiestos de Guerrero no, los tiestos del área mezcala tienen bastante humedad en el proceso de su manufactura. Y bueno, podríamos decir muchas cosas, muchos detalles en torno a estas huellas y estas marcas dentro del proceso de producción de la cerámica, ¿no? En estos ejemplos de granulares de Teotihuacán, pues podemos distinguir mucho de estas marcas en el proceso de manufactura, en este caso de la decoración, que, que se hacen de manera recurrente. O sea, una cerámica se hace así y se repiten los patrones porque así se aprenden de los maestros artesanos hasta que, bueno, podemos encontrar poco a poco innovaciones. Entonces, a manera de resumen, en la parte de procedencia, que ha sido uno de los problemas principales para hablar del granular en Teotihuacán, eh, planteamos que por estos elementos, la cerámica granular foránea en Teotihuacán y la Cuenca de México proviene de los valles de Morelos. O sea, no del área Mezcala, ¿no? No de Guerrero Mezcala, sino de los valles, de los sitios de los valles de Morelos, por, por las altas frecuencias que alcanzan esta cerámica en estos asentamientos, hasta más de un 80%, por presentar formas y decoraciones iguales a Teotihuacán, como hemos visto, iguales en forma, iguales en su manufactura, iguales en el proceso tecnológico, iguales en composición. La diversidad de formas en Morelos es mayor y eso responde a las áreas productoras. En Teotihuacán solo están las vasijas que ellos quieren, lo que se está consumiendo, lo que piden, lo que tiene la demanda, ¿no? Y bueno, ya mencioné la parte de la arqueometría, porque además los valles de Morelos es la zona propicia para yacimientos de arcillas acordes con los análisis y algo muy importante, porque los asentamientos de Morelos presentan contextos y complejos teotihuacanos. O sea, en los valles de Morelos están los sitios grandes con evidencia, como ya decía Ken Gir de manera contundente, sitios con interacción teotihuacana importante, ¿no? Ahora, en esta interacción habría que plantear eh, ¿cuál fue el papel del granular? Dijimos que ya estaba en la Cuenca de México, ahora dentro de la expansión teotihuacana o apogeo teotihuacano, como los sitios de Morelos, pues adquieren también mayor importancia, no solo por el granular, sino por otros elementos. Sabemos también que también por propuestas de Ken Gir, pues que Morelos se ha propuesto como un área importante que eh, dio muchos elementos a niveles agrícolas, ¿no? También asociados, se han hecho propuestas de que, por ejemplo, el algodón fue muy importante en Teotihuacán desde los valles de Morelos. Entonces, por todo esto, planteamos que la cerámica granular foránea en Teotihuacán proviene de los valles de Morelos. Posiblemente un buen candidato es el Valle de Yautepec, ¿no? Pero en general, los sitios que hemos mencionado y las áreas
son buenos candidatos, de manera particular el amplio y largo valle de Yautepec, con lo que hemos mencionado. Con esto, en términos de síntesis, cuando hablamos de la cerámica granular, entonces hablamos de dos grandes grupos. Por un lado, el grupo del centro de México, el grupo granular que estuvo en Teotihuacán, que estuvo en el centro de México y que se propone viene de los valles de Morelos. Y por otro lado, la cerámica granular, que es propia, que es parte de las características culturales del área mezcala en el centro de Guerrero. Entonces, hay que distinguir estas dos tradiciones cerámicas. Por un lado, repito, la cerámica del granular del centro de México, con su origen posible en los valles de Morelos, y por otro lado, la cerámica de el área mezcala, que también ahí tendríamos que plantear si tenemos uno o varios centros productores del área mezcala, porque también eso es otra pregunta de investigación: cómo se distribuye y cuál es la procedencia o los lugares de producción en el área mezcala de Guerrero, como vemos aquí en este mapa más cerca. Entonces, cuando hablamos del granular, ya a partir de esta propuesta, pues podemos plantear algunas otras, algunos otros elementos en torno al intercambio del granular desde Morelos a Teotihuacán. Por ejemplo, algunas propuestas de cuánto duraría un traslado de vasijas desde el Valle de Yautepec, por ejemplo, hasta Teotihuacán. Hablamos de que son un recorrido de 100 kilómetros, que posiblemente pudo haberse dado en 3 días, como dice aquí. Si una carga promedio sería de 30 kilos y recorriendo 35 kilómetros, de acuerdo a evidencias etnográficas, ¿cuánto tardaría? Aquí, bueno, un estimado de esas cargas, ¿no? A nivel de propuestas, porque siempre hablamos de este intercambio y de cómo pudo ser en el traslado de estas vasijas. Si estaban llenas, por ejemplo, si viajaban solas, si viajaban con algún contenido. Entonces, bueno, sí, aquí algunas propuestas de cargas, y a partir de las medidas que hemos hecho, hemos visto que tenemos ánforas miniaturas de 10 a 15 centímetros, ánforas pequeñas de 15 a 25, ánforas medianas, que es como la medida estándar, entre 25 a 30 centímetros de alto; ánforas grandes y grandes tinajas bueno, que pueden llegar a pesar hasta 6 kilos, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas propuestas con elementos también desde la etnografía de cómo pudo viajar, cómo pudo trasladarse estos bienes, ¿no? Aquí, bueno, entraríamos también ya en un poquito o mucho en la parte especulativa, pero bueno, se presentan estas propuestas a partir de las medidas y de los pesos de estas vasijas. Y aquí podríamos hablar también de cómo pudo darse el intercambio de la cerámica granular desde los valles de Morelos a Teotihuacán, a partir de estas hipótesis de modos, que cómo pudo ser el intercambio, si a través de trueque, redistribución, comercio, tributo; si a través de los canales, si pudo ser entre productores, comerciantes libres, consumidores libres, el Estado y sus representantes, y los diferentes centros de intercambio. A través de lo que hemos analizado, vemos que es una distribución realmente poco controlada, porque lo encontramos el granular en los grandes asentamientos, en los pequeños asentamientos. Entonces, podemos decir que el granular no es las vasijas no es un bien restringido, no es un bien controlado. No así con las almenas. Las almenas y los caracoles llevan se ve otro circuito, otro intercambio, porque son objetos que sí llevan otro tipo de control por las élites teotihuacanas. Cuando hablamos de las almenas, hablamos de una iconografía, en fin, pero no así
con las vasijas granulares, ¿no? Y aquí, bueno, me gustan mucho estos ejemplos en la iconografía mesoamericana del traslado de las vasijas, de manera especial esta extraordinaria pintura en calakmul con este cargador que lleva, de acuerdo a las propuestas de Carrasco, posiblemente con algún contenido, esta vasija, ¿no? Entonces, muchas de estas vasijas del granular, pues debieron trasladarse así, ya sea una o varias vasijas de acuerdo al tamaño, a la cantidad y al contenido de los productos. Se hicieron también análisis de porosidad con ejemplos completos, con cerámicas em, etnográficas para sacar algunos estándares, retomando también ya estándares que existen de otros autores, y encontramos que la cerámica granular está abajo del promedio. El promedio de una vasija porosa está en alrededor de los 25 puntos. Entonces encontramos que son, de acuerdo a estos análisis, son vasijas factibles de mantener los alimentos frescos, ¿no? El agua, por ejemplo, pero sobre todo elementos viscosos, ¿no? Los atoles, algunos caldos, en fin. Bueno, se hicieron también análisis de contenido en el laboratorio de prospección arqueológica de la UNAM con Agustín Ortiz y el doctor Luis Barba, y donde, bueno, esto fue un primer acercamiento a los contenidos. Vemos una diversidad de contenidos, posiblemente pudo haber contenido carne animal, posiblemente algunos otros contenidos altos en azúcares y almidones, como el pulque, jitomate, frijol, miel, en fin. Esto pues tiene que continuar con otro tipo de estudios como la cromatografía de gases, pero sobre todo enfatizar la propuesta de el granular como una vasija para trasladar, para almacenar, y una vasija también de servicio. Como ya puntualizaban otros autores que hemos mencionado, la morfología de las ánforas granulares con tres asas, pues las hace prácticamente, se están haciendo para que se puedan cargar, para que se puedan llevar. La distribución de tres asas, como vemos en estas imágenes, hace factible pasar un cordón y una soga, una cuerda, un textil, en fin, para poder manipular la vasija y poder trasladarla. Entonces, la propia forma de la vasija nos habla de la función como una vasija para trasladar, para almacenar, y también como una vasija de servicio. Entonces, tenemos, bueno, en este cuadro un poco las formas que coincidirían con la parte del almacenamiento, las formas que irían con la parte del traslado, las formas que irían también con la parte del servicio. Entonces, con ello, pues presentar a la cerámica granular ya en Teotihuacán como una vasija sumamente importante para las actividades cotidianas. Por ejemplo, el propio almacenamiento del agua, el propio traslado del agua, ¿no? Si bien podemos encontrar otros recursos, otros contenidos, como bien señaló Evelyn Ratray, la parte del traslado, el almacenamiento y el servicio del agua, las ánforas granular en Teotihuacán debieron cumplir una función sumamente especial. Entonces, en la vida cotidiana, y por eso también las vemos presentes en todos los ámbitos, ¿no? En la parte del centro de la ciudad, en las partes aledañas de la ciudad, porque debió ser esta cerámica importante para el traslado y para el almacenamiento de agua principalmente, pero también de otros contenidos. A nivel de función, en Teotihuacán prácticamente no es una cerámica que se asocie a la parte funeraria.
es una cerámica que se va a asociar con esas actividades que he mencionado, pero por otro lado, en Morelos sí. En Morelos, la cerámica granular sí está presente en los contextos funerarios. Aquí pues ya es bastante obvio que en estos contextos del clásico temprano en Morelos, la cerámica granular está asociada a vasijas, a cerámica de estilo teotihuacano, de pastas teotihuacanas o bien de pastas locales que imiten formas teotihuacanas, como en estos dos ejemplos del entierro 10 en el Rancho Morelos y el entierro 7 en la Mezquitera, también en Morelos. Entonces, con esto cerramos, cierro mi presentación. Entonces, planteando pues la importancia de la cerámica granular en la vida cotidiana, en la vida ritual también de la ciudad. Recordemos que en las excavaciones del arqueólogo Sergio Gómez en el túnel de la Serpiente Emplumada, las ánforas granulares tienen un papel fundamental también como objetos dentro de las ofrendas y dentro de estos contextos acuáticos tienen un papel realmente preponderante, de acuerdo con lo que Sergio Gómez nos ha informado. Entonces, y también la importancia del granular previo al surgimiento de Teotihuacán, ¿no? Como Teotihuacán también retoma como otros elementos, como veíamos en la sesión pasada, a nivel arquitectónico, pero también otros bienes que ya son parte de rutas de intercambio bastante establecidas durante el preclásico. Entonces cierro mi presentación pues con un montón de agradecimientos a muchas personas y a muchos proyectos realmente pues a los cuales le estoy profundamente agradecido. En Guerrero, pues todos los proyectos del doctor Paul Schmidt, con quien pues trabajé durante muchos años y con quien pues analicé y revisé pues prácticamente todos sus materiales. En Guerrero también pues agradecer a la autora Rosa Reina Robles, también con los trabajos en la organera Xochipala y de quien he aprendido mucho de la cerámica blanco granular en la que en su momento de la directora del Centro Regional, Blanca Jiménez, en el Museo Regional, Maura Ortiz, en Morelos. Es fundamental el trabajo de Giselle Canto. Yo pues trabajé durante un tiempo importante con el análisis de los materiales de Giselle Canto. Entonces realmente sin el apoyo de Giselle Canto, y de los materiales yo no hubiese podido llegar a estas conclusiones, así que pues son agradecimientos sumamente especiales para Giselle Canto en Morelos y bueno, Mario Córdoba, Carolina Mesa también en Morelos, en mi querida Claudia López en Teotihuacán y por supuesto los proyectos de los grandes maestros en Teotihuacán, el profesor Rubén Cabrera. Agradecer también de manera muy especial a Yuli Gazola, a Sergio Gómez por todo la facilidad para revisar sus textos de estos contextos tan especiales como la Ciudadela y sobre todo el túnel de la Serpiente Emplumada. Y por supuesto a la doctora Linda Manzanilla con tiestos también de Shala y de Teopancasco. Ya casi termino pero sí hay que decirlo, bueno, en la Cuenca de México, Juan Carlos Equigua, Edgar Rosales y a mis colegas en el Museo de Antropología y por supuesto a los laboratorios, la parte de antropología física con la radiografía, el laboratorio de prospección, el de suelos y sedimentos de la ENA, a Agustín Ortiz, pues muchas gracias por todo el apoyo, Serafín Sánchez y al profesor Serafín Sánchez, Esperanza Lugo en la petrografía y por supuesto al profesor Rubalcaba y a todo su equipo, Alejandro Mitrani, pues por todo lo que me ha permitido hacer y revisar con el PIXE y todos los materiales. Entonces, pues sí es importante estos agradecimientos y pues hasta aquí concluyo mi presentación y gracias por escucharme.
Doctora Yuli Gazola quiere comentar algo. Adelante, doctora, si quiere encender su micrófono, la escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Hola, Eliseo. Bueno, como estamos hablando de los orígenes de Teotihuacán, lo importante es lo que pasó antes de Teotihuacán, ¿no? En el preclásico en esta región. Estás diciendo que llegan, bueno, la cerámica granular con los productos dentro de esta cerámica desde Morelos, desde el preclásico, ¿no? En los sitios de la cuenca y posteriormente desde la misma procedencia a Teotihuacán. ¿Tendrías una idea general de las aportaciones de la región del occidente a la cuenca de México? Nada más, gracias. Sí, bueno, gusto saludarte, Yuli, por este medio. Justo en particular del Morelos, pues justo lo que vemos, por ejemplo, en Cuicuilco, lo que vemos en estos sitios del Preclásico Superior, es la cerámica granular. Entonces, debió ser uno de los principales bienes de intercambio a finales del Preclásico Superior, en este ocaso de Cuicuilco y en este inicio de Teotihuacán, justo la cerámica granular debió ser un bien sumamente importante. Con los análisis que se realicen ya de manera más específica como cromatografía de masas, etcétera, podríamos tal vez identificar otro tipo de contenidos en estas vasijas para poder proponer si tenemos otros recursos orgánicos o otros productos posiblemente comestibles que también pudiesen estar llegando a la cuenca de México desde Morelos durante el Preclásico superior, ¿no? Siempre se ha pensado que posiblemente las vasijas no están solas, ¿no? Pero falta definir de manera ya más precisa algún posible contenido, sobre todo para el Preclásico superior. Muchas gracias, doctora. Adelante, si quiere. Sí, pero decía, además del granular, por ejemplo, la doctora Rosa Reina hablaba en la sesión anterior de la presencia de talud y tablero en sitios de Guerrero durante el preclásico. Ujú. Entonces, yo más bien te preguntaba si además de la granular, había otras aportaciones desde la región de Morelos en la época preclásica, en la Cuenca de México. Sí, estoy pensando, yo no pienso qué otra o qué otro bien pensaría yo a nivel de algunos recursos orgánicos que habría que comprobar, ¿no? Maderas, flores o algún otro recurso que todavía no hemos definido y no hemos encontrado. Ciertamente hay talud tablero en sitios de Guerrero, del centro, en Tezaguapa, en Tixtla. Y eso es algo también interesante, de acuerdo a lo que Julieta presentaba la sesión pasada. Entonces, pero además de el granular y además de otros recursos, seguramente hay otros recursos orgánicos. Por ejemplo, también siempre se ha hablado que Guerrero es importante en el intercambio de piedras verdes. Eso sí hay que mencionarlo. Entonces, Guerrero siempre, ya no Morelos, ya más bien más hacia el sur, Guerrero siempre ha estado presente en el intercambio de piedras verdes. Entonces, si otro recurso que posiblemente también está aquí debió ser de ya más al sur, debieron ser las piedras verdes, como vemos ya posteriormente en, en, en estas, bueno, en toda la manufactura de lapidaria
y con estos recursos. Entonces, sí, las piedras verdes pudieron ser otro recurso importante en este intercambio. Saludamos a la doctora Rosa Reina, que también nos acompaña en la transmisión y pues está también pidiendo participar. Entonces la escuchamos, doctora, bienvenida. Ay, bueno, primer lugar, un enorme disculpa a ti, Alonso, y a ti, Eliseo querido, porque tuve un compromiso ineludible y hasta ahorita estoy entrando a mi casa. Pero qué bueno que llegué justo cuando estaban hablando de los recursos de Guerrero. Ya los dijeron, aparte del granular, que que también he leído con mucha atención lo que ha escrito Julie. Se habla mucho, sobre todo del copal, de pigmentos inclusive, pero eso habría que hacer el análisis, pero los pigmentos son sumamente importantes en el estado de Guerrero, el algodón, el cacao, en fin, son muchísimos los productos que se podrían haber, este, transportado por las buenas o por las malas desde Guerrero, las conchas del Pacífico, en fin. Tenemos evidencia de copias fidedignas de la época teotihuacana, digamos, de lo que se llama Teotihuacán 2 y 3 en la Costa Grande, sobre todo cerámica, figurillas. No se ha hablado de digamos, de un sitio que haya podido ser habitado por gente proveniente de Teotihuacán, excepto lo que reporté para Tlalchapa, donde no solamente tenemos la arquitectura de Talud Tabrero también, muy destruida, pero están todas las representaciones, por ejemplo, de las medias estrellas de mar, en fin, muchos símbolos típicos de Teotihuacán en escultura mayor, tanto en las pilastras como en esculturas. Allí y en la Sierra Madre del Sur, en un sitio que se llama Iglesia Vieja. Bueno, entonces, sí hay muchas cuestiones, inclusive yo me atreví a lanzar la hipótesis de que fue tanto el atractivo de Teotihuacán durante su apogeo, que se dejó de hacer arquitectura, la arquitectura que se venía haciendo desde el Preclásico en Guerrero, y esta se retoma después de que cae Teotihuacán, curiosamente. Tiene su apogeo en el Epiclásico. La cultura mezcala, como lo he dicho en varias ocasiones, aparece en el preclásico superior, desaparece en el clásico, o por lo menos no hemos encontrado evidencia de que se haya seguido con esa construcción masiva que se estaba realizando durante el preclásico superior, pero se retoma en el epiclásico con gran energía. Pues eso es lo que podría decir. Y Eliseo, a ti no te digo nada más porque conozco muy bien tu trabajo y lo hemos comentado muchas veces contigo. Lo hicimos con Paul Schmidt y lo hicimos con Jaime Littbach. Muchas gracias y una disculpa otra vez. Gracias. Sí, doctora, no. Recibo sus felicitaciones y sus agradecimientos. Efectivamente, como comentaba la doctora Rosa Reina, la costa de Guerrero, ya nos fuimos más al sur. Yo estaba aquí en Morelos, ya nos fuimos más al sur. Sí, efectivamente, la parte del mar, o sea, justo la doctora Rosa Reina ha registrado sitios importantes en la costa y en San Jerónimo con elementos teotihuacanos importantes, donde pues el intercambio de recursos marinos, de manera particular las conchas, debieron ser, y otros recursos marinos debieron ser importantes, importantísimos en este intercambio, como señalaba la doctora Rosa y como preguntaba también la doctora Julie Gazola.
Muchas gracias, doctor. Si me permite dar lectura a algunos comentarios que tenemos en el chat de Facebook. Bueno, son varios saludos. La doctora Ángeles Medina, muchas gracias. Al doctor Padilla y a Teotihuacán en Casa por la presentación. También Gretel Estrada, muy interesante e ilustrativo. Frida Montes de Oca, muy interesante. Felicidades. También Antonio Ochoa, pues él hace una expresión de que ha sido magnífica su sesión de esta tarde. El arqueólogo Luis Gamboa, muchas felicidades, un trabajo que implica horas trabajando solo con un solo tipo descubierto en Teotihuacán, su función, composición y distribución, entre otros. Rodolfo Run Galván, también saludos al maestro Eliseo Padilla, gracias por la ponencia. Y una de las preguntas que nos que nos hacía aquí también Jorge Díaz Henry, que no sé si todavía ande conectado aquí en Zoom y si quisiera él hacerla directamente, pero hacía referencia sobre la presencia de cerámica granular en el sur de Puebla, si en algún momento también ahí habían identificado este tipo de cerámica y si hay posibilidades de identificarla a partir de lo que hoy nos ha comentado sobre la cerámica granular de Guerrero, la que está en Morelos y la que está propiamente en la Cuenca de México, en Teotihuacán. Entonces, en el caso del sur de Puebla, ¿qué nos puede comentar, doctor Eliseo? Sí, es sumamente importante. Presentaba un lote de vasijas granulares importantes de un sitio cerca de Izúcar, de Matamoros, que se llama Cerro del Tlacuache. Entonces, que queda al oriente de estos sitios importantes teotihuacanos, como San Ignacio, en Morelos. Entonces, sí, tenemos sitios importantes con cerámica granular de Morelos en esta parte y también más al sur recordemos que pues que también vamos a tener sitios ahí un poco limítrofes con por otro lado con los sitios Mezcala. Entonces tenemos granulares en el sur de Puebla. Falta, yo he tratado de buscar, pero no he encontrado qué pasa de ahí hacia arriba. Por ejemplo, si estos granulares que vemos en Izúcar están llegando más bien de Morelos o si cómo está ahí esta relación de Morelos hacia Teotihuacán. Entonces, hasta ahorita lo que yo he revisado más bien serían a través de Morelos porque está muy cerca de San Ignacio, muy cerca de Las Pilas, esta parte sureña de Puebla. Entonces, sí está ahí y es un lugar importante en este intercambio. De acuerdo. Igual invitar a las personas que están aquí en Zoom, si quisieran pues preguntar o comentar algo directamente, pueden encender su micrófono y podemos escucharles. También el arqueólogo Luis Gamboa nos comenta que aunque se conoce la importancia de la cerámica granular en Teotihuacán como un bien foráneo abundante, en Hidalgo se ha identificado, como bien mencionas, en varios sitios de presencia teotihuacana. Luis Gamboa dice, nos falta estudios más específicos de este tipo sobre el conocimiento de su origen, producción y uso en sitios de influencia teotihuacana, ya que suele aparecer como algo más de los conteos, es lo que nos comenta el arqueólogo Luis Gamboa, a quien también pues, le mandamos un saludo. Jorge, adelante, puedes encender tu micrófono y cámara si gustas. ¿En Chalcatzingo se han encontrado este tipo de cerámica o es escasa ahí? Porque también creo que hay presencia teotihuacana después del Olmeca, ¿no? En ese sitio. Ahí se mezcla con otra cerámica parecida que está también ahí en Chalcatzingo, pero sí, ahí también he tenido oportunidad de revisar algunos tiestos con Carolina Mesa en Chalcatzingo y sí, no para época olmeca, o sea, no para la parte preclásica, sino más bien para la parte ya del clásico, temprano, como bien mencionas, Jorge. Muchas gracias. Doctor, y algo que nos comentaba durante su narrativa que hoy pues ha compartido aquí en Teotihuacán en casa es sobre el tema de que después de que colapsa Teotihuacán, la cerámica granular deja de utilizarse en la Cuenca de México, como nos ha mencionado. Digo, podríamos ya, como comentaba en algún momento, entrar al campo de la especulación, pero digo, si es posible. ¿A qué le atribuye que de repente, pues,
esta cerámica dejara de utilizarse una vez que colapsa Teotihuacán, doctor? Sí, justo como lo mencionas. eh, es parte circula con los bienes teotihuacanos, pero así como colapsa el sistema teotihuacano y otros bienes teotihuacanos dejan también de circular, también el granular se retrae, ¿no? Entonces deja de intercambiarse y ya no forma parte de la esfera teotihuacana. Habría que revisar, por ejemplo, si en contextos, de lo que yo he revisado, no he encontrado, pero habría que revisar si en los sitios más sureños de la Cuenca de México, ya en época Coyotlatelco, por ejemplo, encontramos los tipos epiclásicos de Morelos, ¿no? O de otras regiones, o más sureños, ¿no? O Mezcala, que está en su apogeo justo en el epiclásico, como mencionaba la doctora Rosa Reina. Entonces, pero hasta lo que yo he revisado, se ve justo esta retracción y, y el granular no está presente ya después de la fase Metepec. Entonces, es también interesante aquí cuando hablaban de quién la controla, cómo circula, cómo está en el intercambio. Entonces, es sumamente interesante que justo después del colapso teotihuacano, la cerámica granular está tan presente como parte de este complejo teotihuacano en la Cuenca de México que deja de circular, ¿no? Entonces, bueno, en la ciudad colapsa justo como colapsa todos los demás recursos, ¿no? O sea, como colapsan y como otros bienes también de intercambio dejan de estar presentes después de la fase Metepec, ¿no? Así como deja de circular el granular, pues deja de circular el anaranjado delgado, dejan de circular otros recursos que están en boga durante el clásico temprano. Muchas gracias, doctor. Y reiterar, bueno, ya estamos por concluir esta segunda sesión del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, puede encender su micrófono o levantar su mano y podemos darles entrada. Y pues mientras también agradecerle a las personas que nos han acompañado en la transmisión por Zoom. Ramón, adelante, te Sí, escuchamos. buenas noches. Nada más para preguntar, en la imagen que puso de la cuenca, de los primeros sitios, dice ahí a Colman, más bien, yo creo, más bien parecería ser Guanalán. No sé si por ahí tiene ahí el mapita, si nos puede informar. No, yo creo que más bien es Guanalán. Es Sí, todo. sí, es a Colman. Eso ubico a Colman, viene de un salvamento cerca de Colman, Misión San Agustín, de manera especial. No pongo a Colman en el mapa, tiene mucha razón porque debería estar Cuanalán, perdón, en el mapa. No pongo a Colman porque yo no he identificado granular en Cuanalán. Habría que revisar con mayor detalle los informes de la cerámica de Cuanalán, pero como hasta el momento yo no he ubicado cerámica granular, que tampoco quiere decir que no haya existido, entonces por eso no lo pongo en el mapa. Cuanalán es importante y habría que revisar con más detalle los conteos y los informes cerámicos. Entonces, muchas veces, como comentaba, me parece que fue Gamboa, pues a veces hay ciertas cerámicas que su frecuencia es menor, que a veces nos llega a verse reflejada en algunos informes. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, sí es a Colman lo que está en el mapa y no aparece Cuanalán porque yo, de lo que he revisado hasta el día de hoy, no he ubicado cerámica granular en Cuanalán, pero debió haber y será muy importante revisar a profundidad
Cuanalán, porque para la época y la temática que se discute en esta sesión en cuanto al formativo, Cuanalán es importante estudiarla con más detalle. Agradezco la atención. Gracias, Ramón. Tenemos una pregunta en el chat del arqueólogo Sergio Gómez. Le doy lectura y después le doy paso a Jorge Díaz, que también tiene aquí la mano alzada para participar. El arqueólogo Sergio Gómez, saludos cordiales al doctor Padilla. Pienso que la cerámica granular que llegó a Teotihuacán fue hecha exclusivamente para Teotihuacán. No llegaban vacías, sino transportaban seguramente algo, miel, semillas. Dudo que servían para almacenar agua, pues son muy porosas al interior. Es el comentario de el arqueólogo Sergio Gómez. Sí, bueno, saludos a Sergio Gómez. Sí, efectivamente, el hecho de que estén llegando a Teotihuacán eh, tipos muy particulares, o sea, en especial bueno, el blanco granular, el negro sobre blanco granular y el rojo rosa sobre granular de Morelos, sí, sí están llegando, justo como refiere Sergio, vasijas que están solicitando en Teotihuacán, o sea, no están llegando otros tipos ni otras formas que se siguen elaborando en Morelos porque justamente requieren de esas vasijas. Y es todavía muy notorio también en las ánforas del preclásico y sobre todo en este cambio ya de hacia Xolalpan perdón, Tlamimilpa y Xolalpan. Sí, efectivamente, o sea, se nota las vasijas, lo que le gusta a Teotihuacán, lo que quiere Teotihuacán y sobre todo lo que necesita Teotihuacán. Entonces, sí, sí, claro que sí, es una cerámica que llegan las formas que Teotihuacán quiere, ¿no? Y eso lo vemos en Morelos. Y bueno, siempre está ahí los recursos y lo de la miel sigue con signos de interrogación y habrá que hacer este análisis de espectrometría. Tengo ya ahorita ya una propuesta de análisis en el Instituto de Química de la UNAM, en la SIC de Química. Entonces esperemos que pronto tengamos algunos resultados más sobre los contenidos de las vasijas. Entonces, que eso va a ser un análisis importante, saber ya con más precisión los posibles contenidos ya a nivel molecular de algún resto pues biológico. De acuerdo. Jorge, te escuchamos. Adelante. Hola, yo otra vez, muchas gracias. Bueno, va un poco fuera del tema, pero bueno, sí está relacionado. ¿Los yacimientos de serpentina vienen de la región de Mezcala? Esa sería una pregunta. Y bueno, pues si es así, entonces Mezcala estaba como encargada de proporcionar a Teotihuacán este tipo de rocas. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, ya no sabría exactamente. Sé que es importante las piedras verdes en Guerrero. Sé que hay algunos análisis a nivel de composición que se han hecho, pero, por ejemplo, a nivel de formaciones geológicas, reúnen mucho de los requisitos a nivel de composiciones elementales y minerales, las rocas verdes en la Cuenca de México, de las rocas verdes en el área Mezcala. Entonces, sí, un área importante de abastecimiento de rocas verdes. Ahora, hablamos de un área también metamórfica amplia, porque hablamos también de sitios de Puebla, hablamos también de sitios de Guerrero. Entonces, hablamos de regiones amplias a nivel de composición, pero sí Guerrero está en este intercambio, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la máscara de Malinaltepec, que la piedra, la roca, pues posiblemente esté en estos lugares de abastecimiento de piedra verde, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues
pues estamos concluyendo, reitero, esta segunda sesión. Liliana Alfaro nos pregunta aquí en el chat de Zoom, excelente presentación, ¿qué más se puede ampliar sobre el tema de decoración final? Lo que ella comenta. Hay cierto patrón en la decoración que nos compartió respecto a la cerámica granular y creo que se mantuvo, ¿no, doctor? ¿Qué nos puede decir sobre esa pregunta que nos hace? Sí, bueno, también un saludo a Liliana Alfaro desde aquí, Lilis, buenas noches. Sí, hay motivos, hay patrones, como presentaba en la conferencia. Hay motivos, están los motivos, hay patrones, pero tampoco encontramos vasijas idénticas, iguales, no igualitas, igualitas. Entonces vemos también las manos de los artesanos en estas vasijas y en estos motivos, pero tampoco vemos, por ejemplo, y eso es importante e interesante, tampoco vemos una estandarización masiva, por ejemplo, como lo vemos en el ajado delgado, ¿no? Que vemos los cajetes hemisféricos en masa, ¿no? Entonces, sí hay, por ejemplo, en las vasijas granulares, sí vemos patrones, ¿no? Sí vemos decoraciones, pero también encontramos estas diferencias que nos hablan, pues, de este trabajo eh, artesanal no tan estandarizado como si lo vemos, por ejemplo, en algunas formas del anaranjado delgado. Pues muchas gracias. Y pues creo que siempre es muy importante el tener a especialistas en Teotihuacán en casa que nos comparten, todo este trabajo de años que llevan a cabo, pues nos los presentan pues de manera sintetizada, que hacen este esfuerzo por compartirlo también de una forma para un público diverso, que es el que integra la comunidad de Teotihuacán en casa. Entonces también agradecerles mucho el esfuerzo, el trabajo que implica poder diseñar estas presentaciones. Doctor Eliseo, muchas gracias. Y la doctora Rosa Reina tiene también un comentario ya para ir cerrando esta presentación, segunda sesión del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Adelante, doctora. Muchas gracias. Mira, nada más para comentar con respecto a las piedras verdes, que son varias. Ya Christine Derberger en un mapa señaló cuál es el área en Guerrero donde se encuentran este tipo de rocas. Es el centro no, sí, más bien el centro de Guerrero, centro norte, digamos. Eh, Ahora, quiero comentarles que no hay que pensar en los términos como ahorita está hecha la división administrativa política de nuestros estados, así decirlo, que si viene de Guerrero, si viene de Morelos, si viene de Puebla, si viene del Estado de México, tenemos ese sitiazo que es San Miguel Iztapan, donde hay unas esculturas extraordinarias en piedra verde, em, y se han encontrado evidencias teotihuacanas de las fases más tempranas, igual que en el sitio que les mencioné de Tlalchapa, y que bueno, es uno de los temas que voy a tratar de publicar muy pronto. Y con respecto a lo que decía Sergio, de que no servían para transportar agua, pues es evidente que seguramente hacia Teotihuacán no transportaban agua, posiblemente miel, que es lo más común, tal como lo señaló desde hace muchísimos años. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es una arqueóloga canadiense que trabajó con Luisa Paradí. Y en Guerrero, hasta la fecha, hasta fechas muy recientes, se hacían vasijas, cántaros y enormes ollas para contener agua en el pueblo de Tulimán. Eso lo tengo también registrado. Y sí sirven para contener agua. Depende ahora sí que de las pastas que se utilicen para el blanco granular, porque bueno, yo lo señalaba muchas pastas diferentes, creo que identificamos como 5 diferentes, y y algunas seguramente tendrán mayor porosidad y no servirían para transportar agua.
¿no? Pero sí para, bienes más preciosos hacia Teotihuacán. Pues es lo que quería comentar, que no hay que c- ceñirnos a esta división política administrativa. En el caso de la región Mezcala, pues abarca gran parte de Guerrero, pero también un pedacito de Michoacán, el sur del Estado de México, Morelos y Puebla, donde se han reportado inclusive las construcciones con bóveda falsa, que son típicas de la cultura mezcal. Gracias. Felicidades a ambos, a Alonso, por Ay, este empeño que tienes de ilustrarnos cada vez más, y a todos los que han participado como ponentes, en este caso especial a Eliseo, a quien tanto quiero y conozco. Gracias. muchas gracias, doctora. Y pues sí, también Teotihuacán en casa siempre agradecido con las personas arqueólogos, arqueólogas, investigadoras, investigadores que aceptan la invitación y que están aquí compartiendo de su tiempo y que lo hacen pues también con esta intención de que la sociedad, el público en general, pues conozca el valor que tiene y los resultados y las investigaciones arqueológicas que se hacen. En nuestro caso, pues nos enfocamos en Teotihuacán y en las regiones que de alguna forma muestran una influencia o una presencia teotihuacana y pues siempre agradecidos por la confianza como esta noche con el doctor Eliseo Padilla. Y pues ya para ir concluyendo, doctor, nada más apago un micro que se filtró por ahí. Ya, listo. Pues hoy podemos entender la importancia que tiene el estudio de la cerámica, en este caso de la cerámica granular, porque muchas veces cuando nos hablan de cerámica y cuando nos presentan el estudio que van haciendo de los tiestos, de los fragmentos que encuentran, pues creemos que es un estudio a veces hasta innecesario, ¿no? Creemos que el valor que tiene de poder ir identificando estos fragmentos no va más allá de eso. Y lo que hoy vemos es que es todo lo contrario. Nos permite incluso entender para qué se están elaborando, la importancia que tiene un tipo de cerámica, un tipo de material, y principalmente entender que la cerámica es lo que están haciendo las personas, ¿no? Nos mencionaba mucho esto de la mano artesanal, la mano del artesano que se ve reflejada en la cerámica, en el objeto que está elaborando. Entonces, hoy en día, pues aquí en Teotihuacán, específicamente, por ejemplo, en San Sebastián, Xolalpa, pues hay alfareros, hay personas que están trabajando el barro y pues cada una tiene su sello, ¿no? Y entender que pues este trabajo pues se viene haciendo por cientos de años y que hoy, pues gracias a su intervención, podemos dimensionar el valor que tiene poder comprender el estudio de la cerámica que realizan y cómo es que pues usted en su caso se ha enfocado a este tipo de cerámica granular, ¿no? Me llama mucho la atención estas ilustraciones que nos comparte sobre las tres asas que se utilizaban para poder cargar. Y yo creo que eso nos acerca, nos aproxima a entender a la antigua sociedad teotihuacana, que a veces la vemos muy distante, pero en realidad pues ahí está presente y su forma de vida se puede entender y comprender a partir de estudios como el que ha realizado, doctor. Pues si quisiera hacer algún comentario de cierre y también pues reiterar una disculpa por este problema técnico que se presentó al concluir su presentación, pero bueno, se resolvió y ya estamos pues nuevamente por acá y agradeciendo y pues escuchar este comentario que quisiera compartir para concluir la segunda sesión del ciclo de conferencias, doctor. Sí, retomando un poco lo que dices, pues cerrar con la importancia de la cerámica en el estudio de las sociedades antiguas y en el conocimiento de las sociedades antiguas. Primeramente, la importancia de la cerámica como un elemento, un marcador cronológico. Gracias a la cerámica podemos fechar de manera relativa en nuestros contextos. Es fundamental en toda investigación arqueológica, sitio, región, área, definir nuestras secuencias temporales. Si no tenemos definidas nuestras secuencias temporales, realmente tenemos un caos. Entonces, el, 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 el beneficio que nos da el estudio de la cerámica como un marcador cronológico, si no sabemos, por lo menos de manera relativa, la época en la que están nuestros contextos, pues carecemos de cualquier
interpretación. Y como lo mencionabas también, y como se ha mencionado a lo largo de esta presentación, a través de la cerámica, conocer a las sociedades por el uso y la función de los objetos elaborados con cerámica, que como vimos, no solo son vasijas, tenemos una gama de objetos, entre ellos, como veíamos, remates arquitectónicos y caracoles. Y bueno, y cerrar que al final, a través de estos objetos, como tú también señalabas, estamos viendo si bien podemos ver los intereses de una élite, los intereses de una sociedad, la demanda, lo que se necesita, lo que se requiere, pero a través de la cerámica nos acercamos a quienes elaboraron esos objetos. En este caso, los artesanos, las personas que trabajaron el barro. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, de ahí lo que se ha comentado mucho en este espacio de la relevancia que tiene el poder seguir preservando las áreas, en el caso de Teotihuacán, las áreas en donde evidentemente pues todavía hay mucho por investigar y que muchas de estas áreas cada vez se ven más reducidas por unas complejidades actuales en cuanto a la urbanización y el proceso de población en el Valle de Teotihuacán, pero creo que a partir de lo que nos ha comentado en este cierre y a lo largo de su conferencia, podemos dimensionar el valor que tiene todavía preservar áreas de estudio para poder seguir comprendiendo y aproximándonos a la antigua sociedad teotihuacana. Entonces, pues agradecerles a las personas que nos acompañaron en la página de Facebook de Teotihuacán en Casa, también a agradecerle a las personas que nos siguieron aquí en Zoom, que nos acompañaron, que han enviado pues sus correos para registrarse, y eso habla del interés que tiene la audiencia de este espacio de divulgación en seguir aprendiendo, en seguir conociendo, en seguir interactuando con los especialistas, y pues creo que esto va a ser muy enriquecedor y muy importante para la preservación del patrimonio arqueológico de Teotihuacán, de la historia de la sociedad teotihuacana y pues también de entender los procesos de cambio que ha vivido una región como el Valle de Teotihuacán. Entonces, pues agradecerles. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes 8 de julio, ¿sí? 8 de julio con la presentación del doctor Alejandro Pastrana. Él nos va a hablar del sitio de Cuicuilco. Entonces, pues también a las 7 de la noche vamos a tener la transmisión simultánea por Facebook y también vamos a enviar el enlace a los correos que ya tenemos registrados. Si alguien más quiere ser parte de la sala de Zoom, pues puede enviarnos su correo al correo teotihuacanencasa@gmail.com y ahí podemos ya incorporarlo. Pues bueno, pues nos estamos viendo entonces en la tercera sesión del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Si me permite un par de minutos fuera del aire, doctor Eliseo, y por lo pronto terminamos la transmisión por Facebook. Comentarles el domingo. Bueno, el sábado por la noche, perdón, vamos a tener ya la sesión del doctor Eliseo Padilla en el canal de YouTube de Teotihuacán en Casa, para que también quien no pudo ver la transmisión en vivo, pues ahí la pueda checar con calma, pueda volver a escucharlo y bueno, pues seguir ahí compartiendo esta información. Muchas gracias, que descansen, buenas noches.